Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase programada para el día de hoy, 15 de octubre del 2020, en el horario de 6 a 8 de la noche. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Gracias. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase. Estamos en el tema de las sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias. En la clase pasada estuvimos estudiando el artículo 641 del Estatuto Tributario, que tiene que ver con la sanción de extemporaneidad, y también estuvimos viendo el artículo 640, que tiene que ver con los principios de lesividad, proporcionalidad. Por favor, le agradezco a los compañeros que tienen los micrófonos abiertos, por favor los cierran, porque se está oyendo mucha bulla. Mucha bulla, por favor. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. Nuevamente ahí en el PLAT está colocado un documento que tiene que ver con el artículo 641 del que estábamos tratando en la clase pasada. Vamos a ver los tres casos que se pueden ver en los tres escenarios del artículo 641. Ya ustedes lo tienen ahí, lo tienen en el PLAT, ya lo voy a proyectar para que podamos mirar los escenarios del artículo 641. También estuvimos mirando en la clase pasada el artículo 640. Yo les había dicho que por favor leyeran el artículo 640 que tiene que ver con el principio de lesividad, proporcionalidad, con respecto a la reducción de sanciones. Igualmente, vamos a alternar hoy artículo 641 con el artículo 701, porque es importante que conozcamos que tanto los contribuyentes, nosotros los contadores públicos que asesoramos a los contribuyentes, que en últimos son las personas que tienen la obligación formal y sustancial de declarar y pagar impuestos en Colombia, también nosotros los contadores públicos nos podemos equivocar. Entonces es importante conocer que si nosotros nos equivocamos frente a una sanción de esta índole, como es la sanción por extemporaneidad, la cual liquida el contribuyente, podemos vernos abocados a una sanción por parte de la DIAN. Eso lo reza el artículo 701. Entonces, abran el documento del artículo 641. ¿Todos me están oyendo? Sí, señor. Bueno, entonces, Sí, señor. ¿ya entraron al PLAT? ¿Ya entraron al PLAT? Ahí, está, ahí hay un documento en Word. ¿Sí? Que voy a explicar ahora. Sí, señor. ¿Qué dice sanción por extemporaneidad? Pero antes de explicar esos tres casos, porque ya expliqué uno en la clase pasada, voy a también a proyectar el artículo 701 del Estatuto Tributario. Y ustedes también van buscando el artículo 701.
¿Ya lo están viendo? ¿Están viendo el documento que les envié al PLAT? Sí, señor. Bueno, Sí, listo. profesor. Voy a aprovechar el artículo. Vayan buscando el artículo 701 del Estatuto Tributario. Que habla de corrección de sanciones. Bueno, ahí lo están viendo, ¿sí? Bueno, aquí vamos, es importante que ustedes tengan, eso es lo que llama la concordancia, artículo 641 con artículo 701. ¿Sí? Las sanciones que liquida el contribuyente en un formulario de una declaración tributaria generalmente son la sanción de extemporaneidad, la sanción de corrección y esos en un formulario de una declaración tributaria. Y en un formulario independiente como el formulario 490, que es el recibo para el pago de impuestos nacionales, allí se liquidan los intereses moratorios. Esas son las tres sanciones que liquida un contribuyente frente a la DIAN. Las demás, yo les envío a ustedes el cuadro de las sanciones que aplica la DIAN a los contribuyentes. Las demás sanciones, que eso aproximadamente, ustedes si las contaron, eso da entre 63, 64, 65 sanciones. Pueden ustedes observar que 3 son las que liquidan los contribuyentes y 62 son las que liquida el ente fiscalizador, como es la DIAN. Entonces vamos a interpretar qué pasa cuando un contribuyente responsable, agente retenedor o declarante no hubiera liquidado en su declaración las sanciones a que estuviera obligado. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, presentó la declaración extemporánea y la liquidó de una manera incorrecta. Esa manera incorrecta jamás será mayor valor, sino siempre la tendencia es a que se pague menor valor. Y ninguna sanción de las que se liquidan en las declaraciones tributarias no pueden ser inferiores a la sanción mínima. La sanción mínima para el año 2020 está en 10 VTs. Entonces, ¿a cuánto corresponde? A 10 VTs del año 2020. Entonces, ¿cuánto sería el valor de la sanción mínima? ¿Cómo está el VT para el año 2020? 356.000 pesos. ¿En cuánto? Está en 35.607, o sea, 356.000 Exacto, pesos. entonces ese valor para los demás compañeros lo multiplican por 10 y eso nos da 356 aproximado al múltiplo de 1000. Entonces, lo que me estoy refiriendo al artículo 701 es que si el contribuyente hubiera liquidado incorrectamente esa sanción,
la administración las liquidará incrementadas en un 30%. En la clase pasada vimos cómo se liquida una sanción por extemporaneidad. Y vimos el primer caso. Es decir, vimos cuando en la declaración tributaria hay impuesto a cargo, ¿sí? Es decir, este caso que estoy mostrando, primero fue el que vimos en la clase pasada. ¿Sí se acuerdan? Que cuando existe impuesto a cargo, la base es el impuesto a cargo, la tarifa es el 5% por mes o fracción de mes, el límite el 100% del impuesto a cargo y el límite total de cualquier sanción por extemporaneidad será de 2.500 VTs. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Y realizamos un ejercicio y decíamos que si el impuesto a cargo es de 16.750.000 pesos y si la declaración se presentó el 2 de mayo del 2020 y su vencimiento fue el 21 de abril del 2020, me estoy refiriendo al ejercicio que hicimos en la clase pasada, ¿cuál es la sanción a liquidar? Miremos los apuntes de la clase pasada. ¿Cuánto le dio la sanción a pagar en ese ejercicio de la clase pasada? Por favor, se remiten a los apuntes de la clase pasada. $13 millones. 13 millones, profe. Les dio 13 millones de pesos, ¿no? Bueno, entonces, Sí, señor. frente a ese tope tan alto, quedan dos opciones. Que ese contribuyente en los 2 años anteriores no haya presentado una declaración extemporánea. Entonces, esa sanción la podríamos reducir al 50%. Es decir, lo que dice el artículo 640. ¿Todos leyeron el artículo 640? ¿Lo leyeron? Es importante que lo lean. Aquí solamente en este capítulo realmente vamos a ver 6 artículos, porque el 644 lo damos de una manera especial. Entonces sí es importante, compañeros, que lean. En el derecho, lo fundamental es leer. Recuerden que el procedimiento tributario es una rama del derecho. Hay que leer. Y hay que coordinar, concordar. Lo que estoy haciendo en el artículo 641 con el 701 es una concordancia. Si yo me equivoco como contador al liquidar una sanción por extemporaneidad, porque esa le corresponde liquidarla en el formulario al contribuyente, en el futuro, si la DIAN como ente fiscalizador puede fiscalizarme o fiscalizarle esa declaración al contribuyente y le va a encontrar que la sanción está mal liquidada, si está hacia arriba, no se preocupe que la DIAN no les va a decir nada.
Si la sanción dio 13 millones y ustedes pagaron 14 millones, y de esos 14 lo redujeron a 7, no se preocupen que la DIAN no les va a decir nada. Más bien les va a enviar por el correo una manito y los aplaude que lo sigan haciendo de esa manera, ¿sí? Porque le estamos regalando más dinero a la DIAN. Ahora, sí, esa sanción que estamos liquidando en 13 millones de pesos, yo la reduzco al 50%, que es 6.500.000, y le pago o le liquido a la DIAN en el formulario, lo formalizo con la presentación, con la firma electrónica, y le coloco 3 millones de pesos, seguro que la DIAN, cuando haga su proceso de fiscalización, podrá requerir al contribuyente diciéndole que en la casilla de sanciones la sanción por extemporaneidad está mal liquidada porque le pagó menos. Ahí es donde se ve afectado el flujo de caja del Estado. ¿Y eso qué significa? Cuando le pagamos una sanción por debajo de la real a la DIAN, o cuando le pagamos un impuesto por debajo a la DIAN, ¿cuál es el hecho que se puede tipificar? Estamos frente a qué fenómeno. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Fenómeno se llama, compañeros, evasión. Ese fenómeno se llama corrupción, porque es apropiarnos de un dinero que no le corresponde al contribuyente. Y ya lo hemos visto que el artículo 95 de la Constitución Nacional, en su numeral 9, dice y reza que contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de un principio de equidad y justicia, eso es lo que se llama un mandato constitucional. Nosotros los colombianos, por constitución, debemos pagar impuestos para financiar el Estado. Ustedes ya hoy oyeron en la radio, ¿cuánto oyeron por la televisión? Que ya el ministro de Hacienda está pensando, ¿sí?, en una nueva reforma tributaria. ¿Sí la oyeron? ¿Alguien oyó hoy? Si no lo oyeron, pues ahora cuando miren la clase, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, coloquen a Caracol, ¿sí?, y van a oír que ya se está planteando una nueva reforma tributaria. En estos momentos las arcas del Estado, arcas financieras, están desequilibradas. ¿Y por qué están desequilibradas? Por lo que ustedes ya conocen y yo conozco. Toda la inversión que ha hecho el Estado para sacar adelante la mitigación de la pandemia. El Estado ha hecho sus esfuerzos de una manera económica y todos esos recursos pues los ha invertido en una inversión social, ¿sí?, como es la salud. También el Estado tendrá que endeudarse, ya le está tocando la puerta a los bancos multilaterales, los bancos internacionales, para endeudarse. Entonces, la evasión, cuando el contribuyente paga menos impuestos del que realmente su actividad económica real refleje, o cuando las sanciones que le corresponde pagar también las haga de una manera equivocada, pagando un menor valor, estamos hablando de evasión. Bueno, entonces, frente a ese hecho, pues, ¿qué dice el artículo 701, el que estamos leyendo ahorita?
Entonces el artículo 701 sencillamente me dice que frente a esa situación, sencillamente la DIAN le va a determinar al contribuyente una sanción incrementándola en un 30%. Entonces vamos a hacer una ilustración, ¿sí? Lo voy a dar hasta aquí, hasta donde está el punto, 30%. Es importante que cuando ustedes lean la norma, la lean con una pausa, las comas y los puntos. Es decir, este artículo tiene dos explicaciones. Ahí está la primera explicación, que la voy a hacer ahora, y la segunda explicación, que es después del punto, que es esta. Entonces vamos a la primera explicación. Me remito al ejercicio que hicimos en la clase pasada. ¿La sanción correcta era de cuánto? $13 millones. Bueno, entonces recuerden que la sanción real fue de 13 millones de pesos. Como este contribuyente se ha portado bien y es la primera vez que comete este error de presentar una declaración extemporánea, entonces el artículo 640 me dice, señor contribuyente, usted puede reducir esa sanción al 50%. Reduzca al 50%, esto me da 6.500. Pero, el pero está cuando preparo la declaración. Entonces, cuando preparo la declaración de renta, ¿sí? En la casilla donde dice sanciones, todos tienen ahí el formulario 110. Vamos a mirarlo para una... No, 110, no, una persona natural. El ejercicio lo hicimos con una persona natural, ¿no? Ah, no, fue con NIT. Persona jurídica. Entonces, 890. Miremos el formulario 110 del 2019. ¿Cuál es el renglón que dice sanciones? Creo que es el 102, 103. 101. Bueno, entonces tenemos el 101. Ahí dice sanciones, ¿no es cierto? Sanciones. ¿Sabe qué hizo nuestro colega? ¿Sabe qué hizo? Porque lo voy a explicar para la ilustración de la interpretación del artículo. No lo voy a colocar por encima. No creo que mi colega haya pagado 8 millones de pesos. Si tenía que pagar 6.500, haya pagado 8 millones. No, lo que se hace es siempre la tendencia a la evasión. Entonces, ¿qué hizo mi colega? Le dijo al contribuyente, señor contribuyente, la sanción que usted debe pagar, ya la reducida son 6.500. El cliente le dijo, no, pero... Doctor Pedro. Profesor, está muy mal el audio, no se escucha, se me va la voz. No, pues yo lo oigo bien. ¿Los demás compañeros me están oyendo bien? Sí, señor. Sí, señor. Profe, a veces se le va un poquito. ¿Alguien tiene algún... no, por favor todos tengan el audio, como el micrófono cerrado para que no ahorremos esa capacidad para poder tener buen sonido. Bueno, entonces, ¿qué le dijo el contribuyente al doctor Pedro, que es el contador, es el asesor? No, pero doctor Pedro, yo no tengo ese dinero para pagar 6.500.000 en esta pandemia. No, yo que le voy a regalar ese dinero a la DIAN. Busque la forma de reducirla. Mi colega le dice, no, yo no puedo hacer más porque eso ya es lo que está estipulado en el estatuto. No, no se preocupe, yo respondo. Si la DIAN me molesta, pues yo respondo, dice el cliente. Digo, señor contribuyente, ajústese a la norma. No se preocupe, pues
presentemos la declaración y presentémosla sin pago, no hay obligación de que usted la pague, simplemente presentémosla para que usted cumpla y poco a poco usted va pagando esa sanción. Y recuerden que ninguna sanción tiene interés de mora. Entonces, usted en un año va a pagar lo mismo, va a pagar los mismos 6.500.000. No, pero doctor Pedro, bájeme eso. Bueno, mi colega se tocó el corazón, es decir, no tocó su mente, sino tocó el corazón y se puso en línea con el contribuyente. Entonces le dice, bueno, ¿y cuánto quiere pagar? No, póngame a pagar 2 millones de pesos. Ah, bueno, listo. Yo le coloco 2 millones de pesos. Le colocó los 2 millones de pesos. Al tiempo, recuerden, ¿cuánto es la firmeza del artículo 714? En cuanto queda en firme las declaraciones tributarias en Colombia. Firmeza de las declaraciones tributarias. ¿Cuánto queda en firme? En 3 años. Y estamos en el 2020. Dice que esa declaración que le coloqué 2 millones de pesos, aguantemos hasta mayo de 2021, porque mayo de 2022 y mayo de 2023. En junio del mes del año 2021, la DIAN lo requirió. Y le dijo, le envió un oficio diciéndole que revisar su declaración presentada el 2 de mayo de 2020, la sanción reflejada en la casilla 101 del formulario 110, formulario número tal. Recuerde que los formularios en la parte superior sale un número, ese es el número que identifica. Se colocó un valor de 2 millones de pesos, valor que no corresponde a la realidad. A la realidad de dicha sanción. Entonces le dice, señor contribuyente, como ya nosotros nos dimos cuenta, le vamos a correr un pliego de cargos y le vamos a decir que usted reflejó un valor menor en una diferencia de ¿cuánto? ¿Cuánto es la diferencia? Entonces la DIAN hace el cálculo, le salen los 13 millones de pesos, le dice al contribuyente, bueno, ¿y usted por qué liquidó 6.500? No, porque me acogí al artículo 640, ah, bueno, está bien. Bueno, pero ¿usted por qué pagó 2 millones? Entonces le toma la diferencia entre 6.500, que es el valor real ya reducido, menos 2 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto me da la diferencia? Me da 4.500.000 pesos. Entonces la DIAN le dice, a ese valor, por haberse usted equivocado, señor contribuyente, de una manera voluntaria o involuntaria, le vamos a incrementar el 30%. Quiere decir que a 4.500 le aplico el 30%, ¿cuánto me da? 1.350.000. ¿Cuánto? 1.350.000. 1.350.000. Entonces la DIAN le dice, mire señor, favor, pagar. Usted me deberá pagar. ¿Cuánto me debe pagar? Ah, la diferencia de la sanción. ¿Sí? ¿Cuánto es la diferencia de la sanción? 4.500. Y B, me va a liquidar una sanción, ¿sí?, por corrección del 30%. Es decir, sumémosle 1.300.000
350.000 pesos. Quiere decir que usted en el recibo 490, ¿todos conocen el recibo 490? Si no lo conocen, por favor, lo descargan de la página de la DIAN o de lapolicía.com y lo busquen y lo conocen. Busquen ese formulario 490 y, señor, usted me va a pagar 5.850.000 pesos. Cuando llegue ese oficio, ese pliego de cargos, y el cliente se lo lleva al colega Pedro, pues mi colega Pedro le dice, estimado cliente, ahí está el resultado. Ah, pero fue que usted no me dijo, pero usted tiene la culpa. ¿Sí? Entonces, les quiero decir como experiencia, en estos casos, me toca a uno casi como a escribir y dejar todo escrito, para que a las personas no se les olvide en un término de 3 años lo que dijo. Entonces el señor empieza a denigrar del contador, que mire, tremendo lío, si el contador me hubiera dicho que eso no se podía, entonces yo hubiera pagado los 6.500.000 y no me hubiera sometido a ese valor de 1.350.000 pesos, y que ese contador, bueno, desactualizado, que no me dijo. Y recuerden que lo que yo les estaba diciendo anteriormente como argumento era que el colega le decía, no, es que debe pagar 6.500 porque aquí, así lo dice la norma. ¿Sí? El señor insistió hasta que lo convenció de una manera de corazón, lo convenció y el colega cayó. ¿Sí? El señor dijo que él respondía y al año se le olvidó. Entonces, frente a esos hechos, mis estimados estudiantes, uno como tributarista tiene que volverse, no tomar decisiones con el corazón. Tome las decisiones con la mente, ¿sí? Con la mente y con la ley. Y con la ley. Porque el contribuyente dice lo que le conviene. Entonces, le corresponde al asesor, ustedes y yo, escribirle al contribuyente y decirle, mire, el artículo 701 dice esto. Y señora, hágame el favor, y me firma, y hágame un favor, si quiere vaya, consúltelo con otros expertos, con otros especialistas. Si quiere, lleve el oficio que yo le estoy entregando y llévelo, porque ahí es donde usted como profesional y yo nos acreditamos. Cuando hacemos las cosas de una manera de corazón, el contribuyente nos desacredita. Nos desacredita y nos dice que es el contador que es desactualizado, que si me hubiera hecho las cosas a tiempo yo hubiera hecho las cosas como lo ordena la ley, pero como no me dijo nada. ¿Sí? Y el señor puede decir de todo y las personas que lo están oyendo le creen porque no hay nada escrito. No hay nada escrito, compañeros. Entonces, hoy en día nos toca que defendernos con los oficios, dejar todo asentado y dejar todo de una manera probada para demostrarle lo contrario a nuestros clientes. Entonces, este artículo 701 juega una relación directa con las sanciones. Aquí también vamos a ver la sanción de corrección, ¿sí? Y tratándose de intereses de mora, pues ahí la DIAN no aplica el 701 porque si usted paga menos, pues allá el sistema de la DIAN tiene un liquidador, que lo vamos a ver también en clase, y que se no falla. Y siempre le tendrán la deuda actualizada, así como los bancos. Entonces, por ese lado, no nos preocupemos. A mí no me preocupa tanto los intereses de mora. A mí lo que me preocupa es la sanción, que ustedes, por favor,
cuando tengan que liquidar una sanción por extemporánea, hágalo bien. Pero bien es bien. Y cuando liquiden una sanción por corrección, también hágalo, pero bien, como envía la norma, para que no vayan a tener esos descollos, esos problemas futuros con sus clientes. Esa es la primera parte del artículo. Pero si yo miro la segunda parte del artículo, mire que lo que me dice, cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, procede el recurso de reconsideración. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si usted conoce la norma, yo le puedo decir a mi cliente, pero no se preocupe, no respondamos la primera parte, ¿sí? No respondamos la primera parte y esperemos que la DIAN nos envíe una resolución independiente. Esa resolución independiente es un acto administrativo. Entonces, vayan escribiendo esos cuadernos el pliego de cargos. Eso lo vamos a ver en vía gubernativa. ¿Qué es el pliego de cargos? Por ahora, la DIAN envió el pliego de cargos y determinó que el contribuyente debe pagar 5.850.000. Como yo conozco la norma y ustedes son especialistas como soy yo en el futuro, pues yo sencillamente le digo al contribuyente, no se preocupe, señor contribuyente. Ese pliego de cargos, la DIAN da un término de un mes para pagar. Pues hagamos lo siguiente, señor contribuyente. No le respondamos a la DIAN. Guardemos silencio y esperemos que la DIAN vuelva a actuar. Y la DIAN actuará dentro de los próximos 6 meses. Entonces, dentro de los próximos 6 meses, la DIAN enviará al contribuyente una resolución que se denomina resolución de corrección de sanciones. Y le dice, paso al inciso segundo del artículo 701. El incremento de la sanción, es decir, ese 30% se reducirá a la mitad de su valor si el contribuyente responsable, agente retenedor, estoy aquí leyendo ya el inciso 2, o declarante dentro del término establecido para interponer el recurso, de una vez le voy a decir, el recurso de reconsideración se interpone dentro de los 2 meses, ¿no? Después de notificado. Todo esto lo vamos a ver en vía gubernativa, pero les voy adelantando como para que ustedes me vayan oyendo que aquí ya el recurso de reconsideración es un medio de defensa, ¿sí?, que la ley, a través del estatuto tributario, le concede al contribuyente para que se defienda. Entonces, le envía el acto administrativo, ¿sí?, que se denomina resolución de corrección de sanciones, y le dice, si usted renuncia a interponer el recurso de reconsideración y cancela el valor total de la sanción más el incremento reducido, como quien dice, señor contribuyente, usted queda paz y salvo con la DIAN. Entonces vamos a hacer el segundo escenario. ¿Cómo nos quedaría
¿Cuánto pagaría con ese escenario que está resaltado? Entonces, ¿qué le van a proponer en la resolución? Le dice mi señor. La diferencia, es decir, la parte A, la diferencia de la sanción, usted me la tiene que pagar completa. ¿Cuánto es la diferencia de la sanción? La diferencia de la sanción es 4.500. Eso me lo tiene que pagar completo. La que usted puede reducir, si no me interpone el recurso y me paga dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de dicho recurso, entonces usted me pagaría por sanción, por corrección, la mitad. Entonces, ¿cuál es la mitad? De 1.350.000. ¿Cuál es la mitad? De 1.350.000. 675.000 pesos, profe. 675.000. Quiere decir que usted a través del recibo 490, ¿sí? Me paga un total de ¿cuánto? ¿Le sumamos? 5.175.000, ¿no? ¿Sí? Sí, 5.175.000. Bueno, entonces, ¿por cuál escenario se irían si ustedes conocen la norma? ¿Esperan que la DIAN le profiere el acto administrativo o pagan con respuesta al pliego de cargos? Esperar, ¿no? Claro. Claro, esperar el acto administrativo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa en la vida práctica? Que nosotros los contadores desconocemos las normas. ¿Sí? No todos los contadores son expertos en tributario. Entonces desconocemos la norma. ¿Y qué hace el representante legal o qué hace el propietario o contribuyente cuando le llega un oficio de la DIAN? ¿Qué es lo que hace? Se preocupa cuando le llegan. Exacto, entonces le preocupa y ¿qué hace? Si una vez van, y si es domingo, mejor dicho, van y buscan al contador, lo llaman por aire, tierra y mar, lo buscan para entregarle el oficio. Todo oficio de la DIAN tiene unos términos. Pues espere que, si es domingo, espere el lunes y mándemelo por el correo, yo lo leo. Pero al contribuyente le entra una preocupación, entonces empieza en un agite y empiezan a mandarle el oficio al uno, al otro, y empiezan a decir, no, pero es que usted tiene un contador muy mal, güey, usted. Y le dañan la cabeza al señor, y el señor se estresa, y no, que eso, mire que ahí tenemos un término de un mes para responder, que tenemos que pagar porque de pronto la DIAN me embarga, y se le mete todo eso, y usted como es el experto dice, no, tranquilo, señor contribuyente, tranquilo, a nosotros nos pasa como los médicos, tenemos que darle tranquilidad a nuestro cliente. Si nosotros no le damos tranquilidad a nuestro cliente, ¿sí? Pasa igual como cuando el médico. ¿Qué tal que el médico se asuste con la enfermedad del cliente? Pues se muere el paciente, ¿sí? Porque el paciente hubiera angustiado al médico, pues se muere. Y nosotros no podemos actuar en esos escenarios de esa manera. Tenemos que tener pies de plomo, firmes, tranquilidad y serenidad para poder actuar y decirle las cosas como son. Porque uno sabe que el contribuyente es desconfiado y ese va a consultar con el uno, va a consultar con el otro y va a consultar con el otro y el señor va a tener 3 conceptos diferentes y con el que yo le doy 4. Frente a 4 conceptos el señor está totalmente intranquilo, está estresado porque el uno le dice una cosa, el otro le dice otra cosa. Entonces eso pasa igual como cuando el ser humano va al médico y el médico le dice no, que hay que operarlo y va y consultan con otro, no, que es que usted tiene cáncer y va y consulta con no, que hay que hacerle ya la quimioterapia. Pues inmediatamente con estresan el paciente
y el paciente termina totalmente enfermo, totalmente enfermo. Nosotros no podemos enfermar a nuestros clientes. Entonces, espero que me hayan entendido el relato del artículo 701 para que lo tengan ustedes para cuando empiecen su ejercicio profesional. Recuerden que frente a una sanción mal liquidada, hay una solución, ¿sí? Si la DIAN la detectó, no hay nada que hacer. Pues sencillamente miramos el escenario 1, llegó el pliego de cargos, dejemos pasar, esperemos entre los 6 meses que la DIAN nos responda, nos mande el acto administrativo, y en el acto administrativo nos acogemos al premio que nos da la DIAN. Esto porque estamos hablando aquí de una sanción pequeña. Pero ustedes se imaginan que el colegio le hubiera colocado la sanción mínima. ¿Cuánto hubiera sido la sanción? Entonces hagan ahí al frente, ustedes están tratando una columnita, no es Excel. Hagan ahí al frente, no la proyecté porque ustedes nos gastamos más tiempo. Si usted hace al frente que en vez de haber liquidado 2 millones de pesos, liquidó la sanción mínima. La sanción mínima del año 2020, colóquele 356.000 pesos. ¿A cuánto equivale la sanción del pliego de cargos? ¿Y cuál sería la sanción reducida? ¿Sí? Vamos a hacer aquí, vamos a decir, voy a hacer aquí rápidamente, vamos a montarle aquí una hoja de Excel rápido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Porque ¿cuál es la tendencia de lo que yo he podido observar en mi experiencia? Que muchos colegas se van a ir a la sanción mínima, ¿sí? A la sanción mínima. Y entonces eso sí es grave, ¿no? Entonces, pues lógicamente, ¿se imaginan ustedes de 2 millones colocar de 6.500 liquidar una sanción de 356.000 pesos? Entonces voy a proyectar aquí una hojita de Excel rápida y voy a hacer el esquema de lo que teníamos y montamos el escenario con la sanción mínima a ver cuánto sería el valor de la sanción reducida que se propone en el acto administrativo. Si alguien tiene alguna pregunta hasta acá o inquietud, me dice, profesor, yo estoy totalmente perdido. ¿Sí? Que está fallando. Ok, de acuerdo. Sí, me pueden decir, profesor, estoy totalmente perdido. ¿Sí? Ahora sí, ¿están viendo la hojita de Excel? ¿Ya? ¿Están viendo la hojita? ¿Quieres tener sexo? Sí, señor. Sí, señor, yo perdí. No hay nada de malo con tener sexo ¿Ya? en la primera cita. ¿La tienen? Pero, ¿sabes? ¿Ya? Bueno, listo. Déjenme. Entonces vamos a colocar que la sanción real, sanción real, ¿cuánto fue la sanción real? 165. La de 13 millones, profe. ¿La sanción real cuánto es? 13 millones de pesos. 13 millones de pesos, correcto. Está aquí 13 millones de pesos, ¿correcto? Es decir, aquí estoy planteando escenario 1, ¿cierto? Bueno. Como es la primera sanción que comete el contribuyente, él es muy juicioso, pues se le olvidó y se equivocó, tuvo algún percance de orden personal y se le olvidó y le presentaron la declaración extemporánea. Entonces, el estatuto, de acuerdo al artículo 640, le dice, bueno, como usted ha sido un contribuyente que se ha portado bien, es la primera vez que se equivoca, pues tómese la sanción reducida. ¿Sí? El artículo 640. Entonces aquí se toma 6 millones. No, pero se está escribiendo. 2.000. Sí. ¿No están viendo? No se ve. No, pues esto se ve el Excel, No no sé, sé, profesor, no sé. pero no se ve lo que escribe. No se ve lo que yo escribo, entonces que muestre eso. Y si le coloco aquí colores, si le coloco así, ¿tampoco lo ven? No se ve nada, profe. No, es que no se ve ni el cursor. ¿No se ve nada?
Solo se ve el Excel. Pero no se ve lo que estoy escribiendo. No, señor, ni siquiera la flechita, nada. Claro. Profe, yo creo que le toca dejar de compartir pantalla y volverla a compartir. Sí, ya estoy nuevamente, volviendo nuevamente. Ahora, ¿igual? Sí, profe, ya. Ahora sí, profe, ya se ve. Ya, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces miren que estamos estableciendo, ¿sí? Y aquí arriba, pues ustedes colocan como referencia aplicación del artículo 701 del ET, ¿ya? ET. ¿Correcto? Bueno, entonces, aquí lo voy a resaltar, quiere que le coloque colores, ¿sí? Pues listo. Entonces, sanción real, 13 millones, sanción reducida, ¿sí? La del artículo, voy a colocarle aquí, sanción reducida del artículo 640 del Estatuto Tributario para que lo tengan como referente, ¿sí? Bueno, entonces, ahí ya está. ¿Qué me queda? Bueno, voy al formulario. Ahora sí,